Hola amigos, hoy con un relato genial. Esta vez los incas ajedrecistas. Es una tradición peruana del escritor Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Te cuento todo sobre esta pieza de la literatura peruana. Ricardo Palma es considerado una figura fundamental en la literatura peruana y su obra dejó una huella imborrable. Su mayor contribución fue la creación del género de tradiciones peruanas. Estas narraciones cortas basadas en hechos históricos y leyendas populares lograron plasmar la identidad peruana de una manera única y cautivadora. Forjador de la identidad nacional a través de sus tradiciones, Palma rescató y valorizó la historia y las costumbres del Perú. Sus relatos contribuyen a construir un sentido de pertenencia y orgullo nacional en los peruanos. Los incas ajedrecistas. La historia es una exageración de los hechos reales y no debe tomarse como una representación precisa de lo ocurrido. Algunos críticos interpretan las tradiciones como una crítica velada al poder colonial y a la imposición de costumbres extranjeras. La muerte de Atahualpa por jugar ajedrez podría simbolizar el castigo a aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido. La tradición también puede leerse como un reflejo de la sociedad peruana de la época de Palma, marcada por profundas desigualdades sociales y conflictos entre diferentes grupos. Esta tradición, al igual que muchas otras de Palma, contribuyen a construir una identidad nacional. Al representar a los incas jugando ajedrez, un juego europeo, Palma sugiere una mezcla de cultura y una adaptación de los indígenas a las costumbres españolas. Obra maestra de la literatura peruana que combina elementos históricos, de ficción y críticos. Palma logra crear una narración fascinante que a la vez invita a la reflexión sobre la identidad peruana y la influencia de las culturas extranjeras. Sin más, vamos con el resumen de la obra. Esta obra tiene dos momentos. Primero, Atahualpa. Los moros, que 7 siglos dominaron España e introdujeron el juego del ajedrez. Terminada la expulsión de los invasores por los reyes católicos, quedó enraizada el juego del tablero de las 64 casillas. Pronto se hizo favorito, este juego se hizo exclusivo de los hombres de guerra. Así que con el descubrimiento y la conquista de América por los españoles, llegó a ser como un pasaporte de cultura social para todo el nuevo mundo. El primer libro sobre el ajedrez impreso en España apareció en el primer cuarto de siglo posterior a la conquista del Perú, con el título La invención liberal y artes de ajedrez, por Ruy López de Segovia, clérigo, e impreso en Alcalá de Henares. De 1561 el libro abundó en Lima hasta 1845. Hoy no queda ningún ejemplar. Se sabe, por tradición, que los capitanes Hernando de Soto, Juan de Rada, Francisco de Chávez, Blas Atienza y el tesorero Riquelme se congregaban todas las tardes en Cajamarca, en el departamento que sirvió de prisión al Inca Atahualpa. Desde el día 15 de noviembre de 1532, que se efectuó la captura del monarca, hasta la entrevista de su injustificado sacrificio, realizado el 29 de agosto de 1533. Allí, para los 5 nombrados y 3 o 4 más, funcionaban 2 tableros toscamente pintados sobre la respectiva mesa de madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empleaban los indígenas para fabricar los idolillos y demás objetos de alfarería aborigen. Honda preocupación abrumaba el espíritu del Inca en los 2 o 3 primeros meses de su cautiverio, pues aunque todas las tardes tomaba asiento junto a Hernando de Soto y su amigo amparador, no daba señal de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida empeñada entre de Soto y Riquelme, hizo ademán Hernando de movilizar el caballo y el Inca, tocando ligeramente el brazo, le dijo en voz baja: «No, capitán, no, el castigo». La sorpresa fue general. Hernando
Después de breves segundos de meditación, puso en juego la torre, como le aconsejó Atahualpa, y en pocas jugadas después sufría Riquelme el inevitable mate. Después de aquella tarde, y cediendo siempre las piezas blancas en muestra de respetuosidad y cortesía, el capitán don Hernando de Soto invitaba al Inca a jugar una sola partida, y al cabo de un par de meses el discípulo era ya digno maestro. Jugaban de igual a igual. Comentábase que los otros ajedrecistas españoles, con excepción de Riquelme, invitados también al Inca, pero este se excusó siempre de aceptar, diciéndoles, por medio del intérprete Filipillo, yo juego muy poquito y vuestra merced juegan mucho más. La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Dice que el pueblo de Atahualpa pagó con la vida el mate que por su consejo sufriría Riquelme en memorable tarde. En el famoso Consejo de 24 jueces, consejo convocado por Pizarro, se impuso a Atahualpa la pena de muerte por 13 votos a 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribieron la sentencia. Después del injustificable sacrificio de Atahualpa, se encampinó don Francisco Pizarro al Cusco en 1534 y para apropiarse del efecto de los cusqueños declaró que no venía a quitar los caciques sus señoríos y propiedades, ni a desconocer sus preeminencias, y que castigó ya en Cajamarca con la muerte al usurpador asesino del legítimo Inca Huáscar. Se proponía entregar la insignia imperial al Inca Manco, mancebo de 18 años, legítimo heredero de su hermano Huáscar. La corona se efectuó con gran solemnidad, trasladándosela luego Pizarro al valle de Jauja, de donde siguió al río Rímac o Pachacamac, para hacer la fundación de la capital del futuro virreinato. No tengo para historiar los sucesos y causas que motivaron la ruptura de la relación entre el Inca y los españoles acaudillados por Juan Pizarro, y a la muerte de este por su hermano Hernando. Bastame apuntar que Manco se dio trazas para huir del Cusco y establecer su gobierno en la altiplanicie de los Andes, a donde fue siempre para los conquistadores imposible vencerlo. En la contienda entre pizarristas y almagristas, Manco prestó a los últimos algunos servicios y, consumada la ruina victimación de Almagro el Mozo, 12 o 15 de los vencidos, entre los que se contaban los capitanes de Diego Méndez, Gómez Pérez, hallaron refugio al lado del Inca, que había fijado su corte en Vilcapampa. Méndez y Pérez, y 4 o 5 más de sus compañeros de infortunio, se entretenían en el juego de bolos o bochas, y no en el ajedrez. El Inca se aespañoló, verbo de aquel siglo equivalente a se españolizó, fácilmente cobrando gran afición y aún destreza en ambos juegos, sobresaliendo como ajedrecista. Estaba escrito que como el Inca Atahualpa, la afición del ajedrez había de serle fatal al Inca Manco. Una tarde hallábase empeñados en una partida del Inca Manco y Gómez Pérez, teniendo por mirones a Diego Méndez y a 3 caciques. Manco hizo una jugada de enroque, no consentida por las prácticas del juego, y Gómez Pérez le arguyó: es tarde para ese enroque, señor fullero. No sabemos si el Inca se daría a dar cuenta de la acepción despectiva de la palabra castellana, pero incitó a defender la que él creía correcta y válida jugada. Gómez Pérez volvió a la cara hacia el paisano y Diego Méndez le dijo: mire, capitán, con lo que me sale este indio puerco. Aquí cedo la palabra del cronista anónimo, cuyo manuscrito alcanza hasta la época del virrey Toledo. Figura en el trono octavo del documento inédito del Archivo de Indias. El Inca levantó la mano y le dio una bofetada al español. Este, con su daga, le dio 2 puñaladas, de la que luego murió. Los indios,
acudieron a la venganza e hicieron pedazos a dicho matador y cuanto español en aquella provincia de Vilcapampa estaba. Varios cronistas afirman que fue jugando bolos, pero otros afirman que ese desafortunado suceso fue una partida de ajedrez. La tradición popular entre los cusqueños es la que relata apoyándose en la autoría del anónimo escritor del siglo XVI. Y amigos, ¿qué opinan sobre este relato breve, Los Incas ajedrecistas? Es una obra compleja y rica en significados, que sigue siendo relevante hoy en día. Su valor radica en su capacidad para entender, educar y provocar el pensamiento crítico en los lectores. Palma, a través de esta tradición, explora de manera magistral el choque y mezcla de culturas tras la conquista. La adopción del ajedrez, un juego europeo, por parte de los incas, simboliza la hibridación cultural y la adaptación a nuevas costumbres. Algunos críticos interpretan la tradición como una crítica velada al poder colonial y a la imposición de costumbres extranjeras. La muerte de Atahualpa por jugar ajedrez podría simbolizar el castigo a aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Incluye en tu círculo de lectura a Ricardo Palma, no tiene pierde. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Nos vemos. Adiós.